Qué gran bendición poder estar disfrutando de todos estos contenidos que estamos llevando a cabo en esta versión 2021 de Su Majestad la Biblia. Hoy viernes 1 de octubre tenemos la participación del pastor Eddie Morillo con el tema La Biblia, espejo de su gloria. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien en este precioso día que hizo el Señor, día de gozo y de alegría. Y hoy vamos a ver dentro de toda esta conferencia acerca de Su Majestad la Biblia. Vamos a hablar acerca de la Escritura, pero desde otro punto de vista un poco diferente. Y es las Escrituras convertidas en un espejo de su gloria, en el cual nosotros podemos verlo y podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, que las mismas Escrituras nos ayuden a nosotros a que Cristo sea formado en nosotros, no solamente por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, sino también por la influencia de la palabra en nosotros, en nuestras vidas y en nuestro carácter. Y así que podemos leer en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18, y vamos leyendo primero de la versión NBI, que dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y en la Reina Valera podemos leer de esta manera el mismo pasaje. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que podemos ver en estos pasajes el deseo del apóstol cuando les escribe a los habitantes de Corintios. Lo que Pablo les está diciendo es que cuando se conviertan al Señor, el velo que tienen sobre sus ojos se quitará. Nosotros vemos otro velo que es también mencionado en la Escritura, que es el velo que pone el enemigo en los ojos de los gentiles para que no escuchen la palabra del Señor. Los gentiles son impíos. Pero entre los creyentes, la religión puede ser causa también de un velo. Y el Pablo mismo le dice, ellos cuando leen las Escrituras tienen un velo sobre su rostro, porque ellos solamente ven a Moisés. Y el mismo Moisés, que tenía un velo, y eso es como un tipo, como una semejanza que veían, Moisés tenía un velo para que la gente no pusiera los ojos en la gloria que había de perecer. Era algo que se iba quitando poco a poco. Pero ellos todavía seguían leyendo a Moisés como el gran maestro de Israel. Pero él dice, miren amados, si ustedes quieren un cambio en sus vidas, tienen que tienen que leer las Escrituras, tienen que ir a la palabra, tienen que sumergirse en ella, sin un velo, y ese velo solamente es quitado por el Señor. Así que cuando se conviertan al Señor, fíjense en esto, le escribe a los creyentes y le dice cuando se conviertan al Señor. Una cosa es convertirnos de nuestros pecados y otra cosa es convertirnos al Señor. Cuando creemos y pensamos y anhelamos que Cristo sea formado en nosotros. Así que ellos solamente conocían al Jesús histórico, conocían las cosas acerca del Señor, conocían cosas de la verdad, pero desconocían totalmente lo que es la verdad de las cosas. Ese Mesías poderoso, el que vive eternamente, el que vive por los siglos de los siglos, el que es Dios, el que estaba con Dios desde el principio, aquel que fue engendrado pero nunca fue, no fue creado. Cristo solamente fue engendrado en el vientre de María, pero Él no fue creado porque Él existe por toda la eternidad. Incluso le dice a los mismos judíos, antes de que Abraham fuese, yo soy.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que Cristo está desde el principio de la creación. Así que cuando nos acercamos a las Escrituras, solo con el anhelo de creer o de acercarnos o de conocer acerca de Cristo, la iglesia, la vida eterna, o aún más, aprender sobre la esperanza gloriosa de su pronta venida, nos quedamos cortos. Porque todas esas cosas son buenas, pero cuando nos acercamos a las Escrituras, el propósito es que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestros corazones lo profundo de Dios. Conocer esto, porque como dice la Escritura en el mismo libro de Corintios, que el Espíritu Santo revela lo profundo de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas por nosotros, para nosotros, y nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Así que la Biblia, las Escrituras, son más que un simple libro. Es un conjunto de libros, una pequeña biblioteca, de la cual el mismo Señor testifica delante de los escribas y maestros de Israel. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, cuando usted lee la Escritura, tiene que ver más allá de lo que es la letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es ver al Señor en cada una de sus páginas. Así que para que la Escritura se puedan convertir en un espejo donde podamos ir, sumergirnos y ver al Señor reflejada su gloria, para que esa misma gloria pueda transformando día y noche, cada día de gloria en gloria, deben haber algunas condiciones que deben cumplirse. Número 1, debe leerse, estudiarse y escudriñarse sin el velo del prejuicio, sino con la idea tampoco de aprender cosas de la verdad, sino la verdad de las cosas. Y ese velo solo puede ser quitado por el Señor. Así que cuando nos acercamos a la Escritura, nos acercamos en una actitud de oración pidiendo, Señor, muéstrame a Cristo en cada una de las páginas, para que al verlo a Él, entonces todo mi carácter sea transformado a la imagen de Jesucristo. Número 2, debemos leerla, estudiarla y escudriñarla, luego de haber sido libertados por el Señor, libertados del pecado, de manera que podemos anhelar que Cristo sea formado en nosotros cuando ya somos totalmente libres. Recuerden que la Escritura dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta libertad habla de la libertad del pecado. Tercero, debemos leerla, escudriñarla y estudiarla, estando conscientes de nuestra identidad con Él. Nosotros la leemos pensando en que yo soy hijo de Dios. Y al saber que soy hijo de Dios, debo saber que Cristo, el Hijo de Dios, está siendo formado en mí. No es que yo soy hijo para que me den un acta de nacimiento. No, ni para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo soy hijo porque Dios quiere formar a Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por último, debemos leerla, escudriñarla y estudiarla con el firme anhelo en nuestros corazones de santificar a Dios y de que sea una realidad de que Cristo crezca en nosotros. Al abrir las páginas de la Biblia, debemos orar al Señor para que nos muestre cómo en el Antiguo Testamento los tipos o sombras del Señor puedan ser evidentes a nuestros corazones. Que podamos ver, número 1, al Señor como el Cordero que fue inmolado desde el principio para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes en el Edén? Cuando Adán y Eva se cubrían con hojas, cómo el Señor mató un animal, le quitó la piel y los cubrió. Ese animal que fue muerto en el Edén, allí en el jardín, es un tipo de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 lo dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio. Así que tenemos que ver al Cordero de Dios siendo inmolado ¿para qué? Para cubrir el pecado de Adán y que Dios no lo mate, porque la paga del pecado es muerte. Y la única solución al pecado es el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Así que nuestro Señor, desde el principio, fue inmolado por el mismo Dios y la sangre derramada sirvió para que Adán pudiera ponerse esa piel, él y Eva, y ser justificado por el mismo Señor. Segundo, ver al Señor en el arca de Noé como un refugio para ser librado del juicio eterno. En Isaías, en Isaac, como el hijo de la promesa.
que fue profetizado por Dios cuando sus progenitores, humanamente hablando, ya no contaban con fuerza suficiente para procrear. En José, ver a Cristo en José como un tipo, como el menospreciado por sus hermanos, y terminó siendo el dador de vida para ellos y la humanidad alrededor de Egipto. También podamos ver a Cristo como el Cordero sin mancha y sin defecto, que durante el periodo de la ley cargaba el pecado de los transgresores. Aún en Egipto, como el Cordero Pascual, que fue matado y su sangre puesta sobre el dintel de las casas, y libró a todos los que estaban en ella del ángel de la muerte. En cada uno de los personajes, en los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran sola sombra de lo que había de venir. Por último, en el cumplimiento del tiempo, cuando el Hijo de Dios es enviado a nosotros y pudimos ver a Dios mismo cuando Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en ese periodo de la gracia, aquellos hombres que le pudieron ver y nosotros que no le vimos cara a cara, pero que el Espíritu Santo lo revela cada día a nosotros, entonces nosotros dejamos atrás el tiempo de las sombras y ahora vemos en su página, en las páginas de la Biblia, el antitipo, el prototipo, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, reveladas a Isaías y a Jeremías y los demás profetas del Cristo, de aquel que vive por siempre, el depósito de la gracia de Dios, en quien se cumplen todas las promesas de Dios y en quien nosotros podemos participar por su gracia, debido a que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. Recuerden que la ley vino por causa de Moisés, mas la gracia vino por Cristo. Gracia sobre gracia es impartida sobre nosotros. Y cada día Cristo está siendo formado en nosotros. De esta manera, vemos nosotros como en un espejo la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hay una cosa importante que los neurólogos han descubierto. En neurología, en investigaciones que se han hecho, han descubierto unas neuronas muy particulares y le han puesto el nombre de neuronas espejos. Esas neuronas espejos que están presentes en todo ser humano son las que explican por qué un niño termina caminando como su padre, actuando como su padre y haciendo las cosas exactamente como las hace su padre. Y nosotros llamamos imitación, pero esa imitación es posible gracias a las neuronas espejo que tenemos en nuestros cuerpos. Pero, déjenme dar una noticia, espiritualmente el Espíritu Santo ha puesto en nosotros neuronas espejo para que nuestro carácter cada día sea conformado a la imagen de Cristo. A Cristo no lo estamos viendo, pero como nosotros vemos lo que no se ve, el Espíritu Santo está haciendo una obra y nosotros a veces sin darnos cuenta, por la gracia de Dios, somos transformados de gloria en gloria y nosotros vámonos pareciendo cada vez más a Cristo, de manera que la gente puede decir, miren, yo no sé por qué, pero cuando yo lo veo a usted, yo veo al Señor. Esas son las neuronas espejos espirituales, donde nosotros podemos ver al Señor en nuestras vidas siendo formado. Y termino con esto que dice Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros estamos siendo hechos a la imagen de su Hijo, por causa del Espíritu, por causa de la palabra. Y quisiera terminar con esto, amados hermanos, para que podamos cada día leer las Escrituras, escudriñarlas cada día, tener un proyecto, un plan de leernos las Escrituras completa todos los años. Yo lo he hecho por muchos años y ya yo me he leído casi el Nuevo Testamento completo este año, porque es importante leerse la Escritura año por año. Póngase ese plan, propóngase eso, leer la Escritura de Génesis a Apocalipsis, completa todos los años. Hay planes bíblicos, incluso en los iPads y en los celulares, usted puede ponerlo. Quisiera terminar con este versículo muy conocido, este pasaje, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Desde tu niñez conoce las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría. Desde tu niñez conoce las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea perfecto o esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que la gracia del Señor pueda cubrir tu vida, que la gracia de Dios sea sobre ti y que cada vez que tú vayas a la Escritura, en ese momento devocional o cuando estés preparándote cada día, que tú puedas leer las Escrituras, no para dar un mensaje a la iglesia, sino leer las Escrituras para que ellas vayan influenciando tu vida, en tu corazón, tu mente, todo tu ser, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Vamos todos, hagan fila, vamos a marchar en línea, recorramos plazas y calles, es el tiempo de proclamar su majestad.